Hay un equivalente a la caída del muro de Berlín en el bloque capitalista. Desde acá proponemos la salida de la Marina de Estados Unidos de la isla puertorriqueña de Vieques el 1 de mayo de 2003. Para conocer más sobre este hito en la historia de la descolonización mundial, conversamos con Robert Rabin del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. La entrevista se realizó para la 4ª edición de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de noviembre de 2013. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 9 de noviembre de 1989, el mundo fue testigo de la caída del muro de Berlín. Fue una derrota de los países comunistas frente a los capitalistas. Las grandes transnacionales de la información divulgaron esta noticia hasta la saciedad. Sin embargo, hay un equivalente a la caída del muro, pero que ocurrió del lado capitalista del planeta. Nos referimos a la salida de la Marina de Estados Unidos de la isla caribeña de Vieques. Este hecho fue una derrota militar para el imperio norteamericano y, por supuesto, las grandes cadenas de noticias silenciaron el hecho. En 2013 se cumplió una década de la salida de Estados Unidos de Vieques. El muro imperial de Estados Unidos fue derribado por los pueblos latinoamericanos. Hoy, en la Radio del Sur, especialmente en nuestro programa, queremos contarte cómo fue la primera derrota militar de Estados Unidos en el siglo XXI. Para conversar sobre esto tenemos en línea a Roberto Rabin del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a la Radio del Sur y, por supuesto, bienvenido a nuestro barco. Bueno, gracias Noemí, gracias a Radio del Sur por esta oportunidad de plantear el tema de Vieques en este foro internacional latinoamericano. La primera pregunta, Roberto, es más de corte geográfico. Quisiera que nos dijeras dónde queda ubicada exactamente la isla de Vieques. Bueno, Noemí, Vieques es una isla-municipio de Puerto Rico, aproximadamente 8 millas al sureste de la costa de la Isla Grande de Puerto Rico, una población de aproximadamente 10,000 personas, y pues la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la década de 1940 pues se apoderó del 2/3 del territorio de esta isla, municipio de Puerto Rico, que es Vieques. ¿Qué argumento usó la Marina de Estados Unidos para apoderarse de Vieques? Bueno, Vieques como parte de Puerto Rico ha estado bajo la jurisdicción, bajo el control imperial, colonial de Estados Unidos desde 1828. Pues Vieques como parte de Puerto Rico pues cae bajo el control de los Estados Unidos, y desde temprano en el siglo XX las fuerzas militares de Estados Unidos inicia un proceso de militarización en el archipiélago puertorriqueño, y realmente el pueblo de Puerto Rico, ni siquiera el gobierno de Puerto Rico, tuvo ninguna posibilidad de intervenir en esas decisiones de militarizar al país, porque no fue hasta finales de los años 40 que finalmente el pueblo de Puerto Rico, luego de décadas de lucha nacionalista, logró el derecho de elegir su propio gobernador, ¿no? Así que durante el periodo de las expropiaciones militares de las tierras en Vieques, en la década del 40, nadie en Vieques ni en Puerto Rico tuvo ninguna potestad para cuestionar esas expropiaciones. Así que fue realmente a través de una serie de legislaciones congresionales en Washington, obviamente ya con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues como excusa, Estados Unidos empieza un proyecto grande de militarización en Vieques, en el resto de Puerto Rico y en otras zonas del Caribe. ¿Y desde el inicio hubo resistencia del pueblo? Desde el inicio hubo lucha. En los años 40 se levantaron protestas con banderas negras ya en el 1943 como resultado de la expropiación militar de la central azucarera, y también en los años 50 hubo una serie de resoluciones de la Asamblea Municipal de Vieques denunciando la presencia militar, el control sobre las tierras más fértiles, los acuíferos más importantes, también denuncias por las agresiones contra el pueblo civil, en particular contra las mujeres. ¿Cuándo es que se organiza el primer comité por la defensa de las tierras de Vieques? En los años 60 se organiza el primer comité comunitario por el rescate en defensa de la tierra viequense,
con el alcalde de Vieques en ese momento, miembros del clero, gente del comercio viequense, entre otros, fueron a Washington para oponerse a expropiaciones adicionales que la Marina quería realizar en esa década. ¿Y cuál fue el papel de los pescadores en esta resistencia contra la ocupación militar? En la década de 1970, cuando realmente toma un giro más militante la lucha, en este caso encabezado por pescadores viequenses entre los años 78 y 80, los pescadores de Vieques que siempre han sido el grupo más pegado, más cerca de la destrucción militar, el bombardeo que realizaba la Marina en la parte este de Vieques. Los pescadores estuvieron ahí, sintieron esas explosiones, sus artes de pesca en distintos momentos destrozadas por los buques de guerra, nazas y trampas de pesca. Y también los pescadores fueron obstaculizados en sus labores, no podían salir a pescar por los límites, ¿verdad? La Marina restringía el movimiento en el mar durante mucho tiempo en el año, y esto durante décadas, para realizar su maniobra. Esto obviamente los pescadores reaccionaron y en los años 70 llevaron a cabo una serie de protestas con las pequeñas embarcaciones de los pescadores frente a los buques, los destructores y otros buques enormes de la Marina, y paralizaron las maniobras de la Marina y de la OTAN, porque Estados Unidos también invitaba a sus amigos, sus aliados, a venir a Vieques a destrozar, a bombardear. Gracias por seguir acompañándonos en este viaje por el Caribe. Estamos en aguas de Puerto Rico, específicamente en la isla de Vieques, y seguimos conversando con Roberto Rabín, del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Quisiera que nos comentara en este momento cuál ha sido la posición histórica de los independentistas en el caso de Vieques. Es importante señalar que durante toda la historia de la lucha y resistencia contra la presencia militar en Vieques ha sido el sector nacionalista, o sea, independentista de Puerto Rico, el más fiel aliado, el más consistente sector de apoyo a la lucha de Vieques. ¿Quién fue Ángel Rodríguez Cristóbal? Es importante mencionar el nombre de Ángel Rodríguez Cristóbal. Ángel era del pueblo de Ciales, en la Isla Grande de Puerto Rico, veterano de Vietnam, se ingresó en la Liga Socialista, comandado ese grupo independentista socialista puertorriqueño en los años 70 y 80 bajo el mando de Juan Antonio Corretjer, el nacionalista puertorriqueño, el poeta nacional de Puerto Rico. Ángel Rodríguez Cristóbal vino a Vieques a apoyar los pescadores en una protesta en mayo de 1979, fue arrestado como parte de un grupo de 21 personas arrestadas, lo enviaron a la cárcel federal de Tallahassee, Florida, y el 11 de noviembre fue brutalmente golpeado hasta la muerte, ¿no? Lo mataron a golpes en su celda en Tallahassee, y así Ángel se ha convertido en un mártir por la lucha de Vieques. Hay un busto de Ángel en la playa de Esperanza, aquí en la costa sur de Vieques, y todos los años el 11 de noviembre recordamos a Ángel y su contribución, ¿verdad?, a la lucha, su sacrificio por la lucha y la paz de Vieques. ¿Y qué pasa con el fin de la Guerra Fría? Con el fin de la Guerra Fría, pues, hubo un poco más de apertura, hubo también un proceso intenso de organización comunitaria a partir del 1993 con la creación del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Se comenzó a trabajar fuertemente el tema de los tóxicos militares y su relación con la grave crisis en la salud. El 19 de abril de 1999 ocurrió algo que se convirtió, digamos que, en el detonante de la última y definitiva oleada de protestas. ¿Qué pasó ese día? En el 1929, el 19 de abril, un accidente en la base militar, un piloto de un jet de la Marina participando en maniobras dejó caer sobre el puesto de observación militar en la parte este de Vieques 2 bombas vivas de 500 libras cada una, y en ese incidente murió un viequense, un guardia de seguridad, un civil que trabajaba para una compañía privada contratada por la Marina, David Sáenz Rodríguez.
Su trabajo era estar ahí esa noche prestando vigilancia, y la muerte de David jamaqueó la conciencia del pueblo puertorriqueño y el pueblo de Vieques como ningún otro evento había hecho antes. Y de manera intensa, inmediata, todos los sectores de la sociedad puertorriqueña participaron, se movilizaron, desaparecieron las barreras entre los grupos políticos ideológicamente divididos, los grupos religiosos. Todos los obispos de Puerto Rico se juntaron y formaron el Concilio Ecuménico por la Paz de Vieques. Todos los presidentes de los partidos políticos de Puerto Rico enviaron cartas al presidente Clinton y luego a Bush exigiendo el cese del bombardeo. ¿Qué comenzó exactamente ese 19 de abril? Empezamos un proceso ese mismo día 19 de abril de 4 años de desobediencia civil pacífica sin parar. Un proceso maratónico que contó con una participación amplísima de la nación puertorriqueña, tanto en el archipiélago de Puerto Rico como en la diáspora, y con gente alrededor del mundo, creyentes en la paz y en la justicia, mucha gente en otros países que también estaban luchando contra el militarismo. Personas llegaron a Vieques desde Argentina, desde Okinawa, Filipinas, mucha gente de Estados Unidos y de otros países. ¿Y qué ocurrió el 1 de mayo de 2003 en Vieques? El 1 de mayo de 2003, como resultado de la intensa lucha del pueblo viequense, del pueblo puertorriqueño y mucha gente solidaria, obligamos al gobierno de los Estados Unidos, en este caso el presidente George Bush, pues primero fue Clinton, que tuvimos una lucha intensa, pero en mayo de 2003 el presidente Bush ordenó el cese de operaciones militares a partir del 1 de mayo, y entonces pues hubo obviamente una celebración enorme. Miles de personas llegaron a Vieques ese día. Tuvimos realmente un festival de celebración que duró varios días. Fue algo muy especial. Y ahora, a 10 años de esa victoria, este año conmemoramos ese momento con el fin de ir recogiendo fuerzas para continuar con las luchas por la limpieza ambiental, por el desarrollo socioeconómico. Vieques sufre un grave rezago en el desarrollo económico como resultado de más de medio siglo de ocupación militar y obstáculos al crecimiento económico. Así que estamos aprovechando de este 10º aniversario para recargar las baterías y buscar la manera de retomar la militancia en defensa del derecho del pueblo de Vieques de vivir en paz. Pero sí hemos tenido ya 10 años en que Vieques, por primera vez en más de medio siglo, ha tenido la oportunidad de ir sanando las heridas de la guerra continua que la Marina de Guerra de Estados Unidos tuvo aquí en Vieques. 70 años de bombardeo provocaron daños ambientales terribles y aún hoy incalculables. La tasa de cáncer en Vieques es 30% más alta al resto de Puerto Rico. ¿Cómo saldar ese daño histórico contra el ecosistema y contra la propia población de Vieques? Pero Noemí, estamos, como ya se ha dicho, a 10 años del cese del bombardeo, pero continúan muchos problemas muy graves aquí como resultado de la destrucción, del daño ambiental y de los obstáculos al desarrollo socioeconómico. Y el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, luego del cese del bombardeo, se ha enfocado en distintas áreas de trabajo. Uno es en el desarrollo socioeconómico a través de la creación de la incubadora de microempresas Vieques, para ir empoderando a nuestra gente en los nichos en la economía que todavía están disponibles, ¿no? Esto ante un proceso de desplazamiento, de especulación, la llegada de muchos inversionistas extranjeros que han ocupado una buena parte de la economía turística, por ejemplo. Pues en la incubadora de microempresas busca crear, impulsar una economía en manos viequense. En términos de los problemas de salud y el ambiente y el
impulso de la limpieza se ha hecho múltiples trabajos y en estos momentos el Comité Pro Rescate de Desarrollo de Vieques se está desarrollando lo que es nuestro proyecto principal, el proyecto de Radio Vieques, con el fin de educar y divulgar, organizar y movilizar a la comunidad para continuar en estas luchas por la justicia y la paz, que incluye la lucha por la limpieza ambiental, la lucha por servicios de salud, que Vieques padece graves problemas de salud, como mencionaste, 30% mayor incidencia de cáncer comparado con el resto de Puerto Rico, y no tenemos hospital. Problemas relacionados con el transporte marítimo entre Vieques y la Isla Grande, entre otros temas que ocupan el proyecto de Radio Vieques como una herramienta para continuar esta lucha por la paz de Vieques a 10 años del cese del bombardeo. Roberto, entonces cedemos una vez más nuestros micrófonos para unas palabras de cierre. Bueno, queremos darle las gracias a Radio del Sur en Caracas por esta oportunidad de traer a la atención internacional el tema de Vieques, y personas que quieren más información o quieran ayudar y apoyar en los proyectos en Vieques en este proceso de reconstrucción ahora a 10 años del cese del bombardeo en la isla de Vieques, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro proyecto de Radio Vieques. El correo electrónico más sencillo sería info@radiovieques.net. De nuevo, info@radiovieques.net, y ahí podemos darle información sobre cómo aportar, cómo apoyar el proyecto de Radio Vieques, la incubadora de microempresas Vieques y otros proyectos del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques y de otros compañeros aquí en Vieques que trabajan por la justicia y la paz. Agradecemos infinitamente a Roberto Rabín, quien es parte del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Con él hicimos un repaso del equivalente histórico de la caída del muro de Berlín, pero esta vez en el Caribe, y esta vez los grandes perdedores fueron los imperios capitalistas. ¡Cierra la vista! Escuchamos a Robert Rabin del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques. Con él conversábamos sobre la expulsión de la Marina de Estados Unidos de la isla puertorriqueña de Vieques el 1 de mayo de 2003. La entrevista se realizó para la 4ª edición de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de noviembre de 2013.